Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Pablo y Lupe y a todo el equipo tremendo de La Ciudad Posible y de ETE por hacer posible este encuentro y en lo personal por invitarme a formar parte de este momento para tratar de aportar algo de valor a lo que nos compartió ya Paco con tanta claridad y que marca un norte al menos posible para ir pensando cómo podemos reconstruir desde los territorios. La verdad que tuve la suerte de leer un poco las ideas de Paco antes de este café, por lo que me dio un poquito la oportunidad para pensar un poco cómo el abordaje conceptual que estamos construyendo desde esta rama nueva del conocimiento que estamos tratando de gestar, que es el de desarrollo ecosistémico, para ver qué puede decir o qué puede aportar esta idea de desarrollo ecosistémico al contexto actual que estamos pasando y sobre todo cómo pensar la reconstrucción de nuestras sociedades post-coronavirus. Y creo que el mayor desafío, más que esto, es poder hacer esto en escasos 7 minutos. Así que voy a tratar de hacerlo de la forma más amena posible para dejar lugar al diálogo. Eh, Cuando nos pidieron hacer esta presentación, nos dijeron que tratáramos de escoger una imagen que pudiera representar un poco la idea que quisiéramos compartir con todos los participantes de diferentes partes del mundo que están hoy aquí. Y yo escogí este slide que pueden ver acá. Y lo escogí porque a título personal quizás representa mejor que cualquier otra el desafío que enfrentamos como sociedad global. Y fundamentalmente porque creo que potencia, este desafío se potencia, mejor dicho, por el contexto que hoy nos depara la pandemia. Son dos imágenes que pueden ver que representan en un mismo slide tanto el éxito más encumbrado de nuestras sociedades como el fracaso más profundo que estamos viendo. Por un lado, el crecimiento poblacional, acompañado de todos los hitos vanagloriables de nuestro modelo de desarrollo, como el incremento del PBI per cápita, el aumento de la expectativa de vida, la posibilidad que todos nosotros teníamos, al menos hasta hace un par de meses atrás, de viajar por el mundo, de disfrutar de los placeres gastronómicos y tener todos tecnología de punta en el alcance de nuestras manos, y entre otras cosas, por ejemplo, poder tener estos encuentros con más de 100 personas de diferentes partes del mundo sin mayores inconvenientes, obviamente sin detenernos en el hecho puntual de la inequidad, ¿no? Que deja afuera de estos beneficios a más de un tercio de la población del mundo. Y por otro lado, más allá de esos hitos tan buenos del modelo de desarrollo, tenemos la contracara, que es la cosificación y la destrucción flagrante de la naturaleza. Con 1 millón de especies, esto según el último informe de IPBES, de animales, insectos y vegetales que están en riesgo de extinguirse por nuestra acción humana. O sea, nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo conceptual y de vincularnos con la naturaleza está poniendo en riesgo hoy a 1 millón de especies de extinguirse de nuestro universo de vida. Y si dedicamos un poquito más de tiempo a esta imagen, nos podemos dar cuenta que en realidad dice mucho más de lo que a simple vista se muestra, porque cuando pensamos, y lo tenemos que hacer muy concienzudamente, que nuestro crecimiento de nuestras sociedades está directamente vinculado a la disminución de la diversidad de vida, esto nos obliga a repensar mucho más allá del modelo económico y productivo sobre el que se sustentan nuestras sociedades actualmente. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor, porque esta imagen, al menos desde lo personal, creo que nos está pidiendo a gritos que repensemos profundamente, más que las bases económicas, las bases simbólicas y de construcción de sentido del modelo que tenemos actualmente. Y estas dos instancias, tanto la construcción de sentido que le damos a nuestro vínculo con la naturaleza y las bases simbólicas del modelo de desarrollo, son dos instancias en las que creo, sin ser especialista ni muchísimo menos en la temática del desarrollo territorial, que el desarrollo territorial tiene muchísimo, muchísimo que aportar. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo, lo que demuestra la pandemia, esta pandemia en particular, y la crisis ecosistémica en general, es que el problema que enfrentamos no es en absoluto, y esto lo digo siempre, un problema técnico, ni tampoco es económico, ni tampoco es institucional, ni siquiera es un problema de lucha política. Básicamente porque sabemos, yo me lo separé aquí, sabemos al menos hace 30 años, este informe fue del año 1972, o sea que hace 50 años, al menos hace 50 años, sabemos cuáles son las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo. Sabemos que los impactos que estamos viendo hoy fueron advertidos hace, insisto, al menos hace 50 años, por poner una fecha. Y también hace un par de décadas que tenemos a nuestro alcance prácticamente todas las soluciones técnicas para evitar el derrotero que estamos viendo hoy. Lo que demuestra que si tenemos el conocimiento científico, tenemos el saber técnico y tenemos la tecnología y aún así no la podemos implementar, es porque el problema no es técnico. No se va a solucionar porque
hagamos un mejor manejo de los bosques, por ejemplo, para evitar que surjan estas pandemias, o porque migremos las tecnologías limpias para reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono, o promovamos la movilidad sostenible. Eso no va a suceder porque esencial y eminentemente el problema que enfrentamos es un problema filosófico y es un problema conceptual. Y eso es uno de los puntos más fuertes que desde la lógica de desarrollo ecosistémico estamos tratando de trabajar. Y su principal causa, y esto ya lo digo como una opinión muy personal, radica justamente en que el problema es un problema casi de una cuestión ontológica. El ser humano racional y moderno, el ser humano hijo, digamos, de la ilustración, e impulsado por la instrumentalización y la tecnologización de la vida prácticamente toda, ha olvidado el ser. Esto lo diría Heidegger. Pero ya ni siquiera nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. Y es un tema que parece baladí, pero realmente no lo es, no es baladí en absoluto, porque en el fondo estoy convencido, esconde las raíces últimas de la pandemia que enfrentamos hoy, de la crisis ecosistémica en términos generales. ¿Y dónde ubico la causa principal de este problema? Bueno, si tuviera que reducirlo a una causa en particular, a una, si bien obviamente son multidimensionales, la ubicaría principalmente en una ruptura muy profunda del orden natural, y obviamente del orden ontológico. Rompimos, y esto lo dicen varios autores, la unidad del cosmos. Nos escindimos de la naturaleza al romper esa unidad del cosmos. Y al hacerlo, reducimos a la naturaleza, decidimos reducir a la naturaleza a cosa, a objeto, la cosificamos. El problema es que la naturaleza no es una variable más para pensar y diseñar el desarrollo. En absoluto, no lo es. No es una variable más para pensar racionalmente los modelos económicos y los modelos productivos. No, al menos lo digo con mucha efusividad, la naturaleza es ante todo y principalmente la primera y quizá me atrevo a decir, única condición de posibilidad de todo lo demás. Pero en nuestra sociedad moderna, insisto, la hija de la revolución industrial, la hija del pensamiento de la ilustración, la hija de la tecnologización, olvidó eso. Lo olvidó. La naturaleza es ante todo la primera condición de posibilidad de todo lo demás. En su lugar, insisto, hemos optado por reducir a la naturaleza a recurso material para satisfacer nuestros afanes y caprichos. La cosificamos, que lejos están de ser esenciales muchos de esos afanes y caprichos, como bien marcaba Paco. A mí me gusta traer siempre a colación una historia que se la adjudican a Sócrates. Yo no sé qué tanto real tendrá esto, los historiadores posteriores lo han marcado, que dice que Sócrates en un momento caminando por las calles de Atenas en un mercado, que estaba atiborrado de gente y lleno de diferentes telas, joyas y perfumes, observando todo eso se detiene, se da vuelta, mira a sus discípulos y les dice, ciertamente no sabía que existieran tantas cosas que no necesito para ser feliz. Es una sabiduría esencial que nos brinda el pensamiento filosófico antiguo, que lo hemos olvidado. Pero volviendo a la cuestión de cómo se piensa esto en el marco del desarrollo territorial, el problema fundamental, entiendo yo, es que sin naturaleza no hay nada más. Sin naturaleza no hay desarrollo territorial posible, ni servicios básicos, ni economía fundamental, y me atrevo a decir más, sin naturaleza no hay humanidad. Porque la cultura, que es esa segunda naturaleza, surge al amparo y al abrigo y en el diálogo constante del hombre con la naturaleza. Es un subproducto de la naturaleza. Por eso, entiendo, es dable pensar y es necesario pensar que esa ruptura que nos separó de la naturaleza y la cosificó a la naturaleza en rigor, nos rompió y nos cosificó a nosotros mismos. Y ese es el problema conceptual de fondo. En la ruptura simbólica de esa unidad está el germen de la crisis actual, en la que, a mi juicio, la pandemia es solo un emergente más, de los muchos que ya pasaron, sin mayores repercusiones mediáticas, digamos, pero ya pasaron y están pasando, y de los muchos más que van a pasar en el futuro, y que eso sí, estoy seguro, van a tener muchísima más repercusión, básicamente porque van a poner en jaque el sistema en su conjunto, cosa que el coronavirus, a pesar de todo, no lo ha hecho, porque seguimos teniendo alimentos, seguimos teniendo energía, seguimos teniendo agua. Pero lo que va a venir a futuro, si seguimos con esta lógica, no lo tendrá. Y la pregunta obvia entonces es, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué? Está bien, perfecto, el escenario es este, ¿y entonces qué hacemos? Y nuestra respuesta, o al menos lo que pensamos es, entonces debemos procurar recomponer esa unidad. Porque si lo lográramos, o sea, si lográramos recomponer la unidad del hombre con la naturaleza, entre otras cosas, podríamos actuar justamente como actúa la naturaleza. Y tendríamos como resultado los mismos resultados que tiene la naturaleza. ¿Y cuáles son? Bueno, primero y esencialmente, la diversificación de la vida y la riqueza. Por eso la imagen que elegí aquí. La naturaleza diversifica continuamente la vida. Pero
volvemos, lo pensamos un poco más profundo, volvemos a la imagen y lo pensamos, ¿qué implicancias tiene esto para el modelo de desarrollo actual? Y bueno, entre otras cosas, tiene una implicancia inmensa porque implica que nuestras sociedades tendrían que redefinir casi integralmente la idea de éxito y de desarrollo. Vuelvo a la imagen. El crecimiento poblacional y todos sus éxitos asociados, que insisto, son muchísimos, o están directamente proporcional a la destrucción de la vida. 1 millón de especies en riesgo de extinción. ¿Por qué nuestra sociedad, nuestro modelo de pensamiento no lo dice, no lo destaca, no lo grita a voces? Básicamente porque nuestro éxito, o mejor dicho, nuestra idea de éxito y nuestra idea de desarrollo, nos guste o no, se mide en términos económicos, no en términos de diversidad de vida. Y aquí es un tema de fondo, porque es cambiar el indicador con el que medimos el éxito. En lugar de hablar de cómo recomponer la economía, deberíamos de ver cómo la economía recompone la vida. Un punto más del PBI global vale más que el entramado de vida que hace posible ese ficticio crecimiento económico, porque al fin y al cabo es una ficción. Es sencillamente una locura irracional, pero lo más interesante de todo, y quizá paradójico, es que nuestra capacidad de racionalizar las cosas le brinda a esa práctica irracional una base conceptual muy sólida. Y por eso no la problematizamos. Pero, entonces, Gonza, vuelvo a la llegó el pregunta. café. Llegó el Ya café, llego, Gonza. ya termino. Pasa la palabra. Solo esto. ¿Cómo plantear el desarrollo territorial desde esta lógica? Voy a dejar solo una idea y después, si da lugar para el debate, lo charlamos bien. El principal tema que podemos hacer es emular a la naturaleza, tratar de emular el funcionamiento de la naturaleza para solucionar los problemas que tenemos hoy. Y hay una de esas prácticas características de la naturaleza que deberíamos poner en primer lugar a la hora de pensar el desarrollo territorial local, que es la promoción de la diversidad. Voy a cortar ahí porque me pasé de tiempo, pero creo que es un tema fundamental, y no solamente la diversidad entendida desde el punto de vista conservacionista, ambientalista, digamos, de la diversidad biológica, sino también la puesta en valor y la revalorización de la diversidad cultural. Porque al fin y al cabo, cuando hacemos un mapa y superponemos aquellos lugares donde hay mayor diversidad cultural, hay mayor diversidad biológica. Y más allá de la globalización económica, que es un gran problema, tenemos el problema de fondo, que es la mundialización conceptual, la mundialización de nuestra cosmovisión, que al fin y al cabo es una mundialización que abarca todo. Y esto es un tema que en los territorios hay que pensar claramente. Así que bueno, de nuevo, perdón por la extensión y muchísimas gracias por la invitación a compartir este tiempo con todos.